Hola, este es el módulo 9 que trata sobre gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en economías emergentes. Este módulo lo voy a dividir en dos por su extensión. El primero va a ser sobre una reflexión teórico-conceptual de la gobernanza de los sistemas los sistemas de ciencia, tecnología e innovación en general, luego en economías emergentes, y luego en el siguiente video también de este módulo trataré específicamente el caso de Colombia. Esta discusión sobre gobernanza se inspira en un libro que coedité con Stefan Kuhlmann de la Universidad de Twente y que aparece allí en pantalla. Es el Research Handbook on Innovation Governance for Emerging Economies Towards Better Models. En este libro, varios autores de distintas partes del mundo hicieron un análisis de los sistemas y esquemas de política pública y gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en varias economías emergentes a nivel mundial. La discusión aquí es un poco orientada a identificar las razones por las cuales hay sistemas de ciencia, tecnología e innovación que funcionan mejor que otros, qué es lo que las hace especiales, más eficientes o al contrario más caóticas. Sobre esto trataré los siguientes temas: ¿qué es gobernanza? ¿Por qué es importante hablar de gobernanza? ¿Cuáles son los retos de la gobernanza de o en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación de economías emergentes? Y luego sobre los retos de esta gobernanza en el caso específico de Colombia. Primero empecemos a discutir sobre qué es gobernanza. Y hay que distinguir entre la diferencia entre gobernanza en y gobernanza de los sistemas sociales en particular. Cuando hablamos de gobernanza en los sistemas sociales, hablamos de equilibrio, balance, armonía, gobierno sin gobierno. Pero cuando hablamos de gobernanza de los sistemas sociales, hablamos de una forma de gobierno, una forma de gobernar, donde el reto de los gobiernos para lograr objetivos sociales o públicos consiste en su habilidad para movilizar recursos, donde se reconoce que hay actores que juegan papeles cruciales, fundamentales, donde el Estado es apenas uno de los distintos actores. Y en donde el principal reto y el principal objetivo de lograr ciertos niveles de gobernanza de los sistemas tienen que ver con esa capacidad de alineación entre los distintos actores, la coordinación entre ellos, etcétera. Y hay que saber que gobernanza y gobernabilidad es distinto, porque gobernabilidad es esa capacidad de dirección y de liderazgo de un gobierno o autoridad, es decir, es casi que una responsabilidad única y exclusiva de un gobierno. Por eso ese concepto de gobernabilidad es una perspectiva típicamente top-down y pues no es necesariamente suficientemente satisfactoria para explicar el por qué algunos países funcionan mejor que otros. Y por eso el concepto de gobernanza es mucho más comprensivo, es más, abarca mucho más actores que tienen papeles fundamentales, donde, como nuevamente lo dije, el Estado es apenas uno de los actores y a veces, en algunos casos, no es ni siquiera el más importante. En los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, en muchos casos esa es la situación. Bien, ¿por qué es importante entonces hablar de gobernanza? Y no solamente hablar de gobernanza, sino asegurar que exista una gobernanza de calidad, sana. Esta discusión se remite a discusiones sobre sistemas sociales, en donde es importante contar con un hardware, es decir, una infraestructura, unas plataformas económicas de producción, de movilización, de generación de energía, etcétera, lo que uno llamaría el hardware. Pero también hace falta y se requiere y es necesario asegurar que existe el saber hacer, el conocimiento, la experiencia, en este caso la ciencia, la tecnología, que permita hacer uso inteligente de los recursos. Y por último está lo que algunos autores llaman como el orware, que es esa capacidad organizacional, organizativa de las instituciones que hacen parte del concepto de capital social también. ¿En qué medida existen esos arreglos institucionales que permiten que la sociedad funcione desde esas distintas perspectivas? Y es en esa discusión sobre el concepto de orware
que nos referimos para discutir la importancia y la relevancia de la gobernanza. Michael Spencer, Nobel de Economía de los Estados Unidos, y es uno de los convencidos, y tomé esta cita de él, al respecto de la importancia de la calidad de la gobernanza. Por eso, según el autor, dice que uno de los principales factores que distinguen a los países en términos de su bienestar dependen de la calidad de gobernanza con que estas sociedades cuentan. La gobernanza se puede entender de distintas maneras. No todas las sociedades logran sus objetivos con los mismos tipos de arreglos institucionales. Uno puede hablar de distintas formas de aproximación a la gobernanza, entre ellas la gobernanza basada en la coordinación, algo parecido a lo que, como usando la metáfora de la orquesta, consiste en que los actores todos están coordinados, sincronizados, sintonizados. En el caso de la metáfora es para producir una música armoniosa, agradable al oído y exitosa, digamos, en un performance musical. Más o menos algo parecido puede verse, puede extrapolarse a la sociedad en términos de los distintos actores dentro de un país. Pero también la gobernanza puede ser vista como el producto de la competencia, de la confrontación, en el sentido de que hay en reconocimiento de que hay distintos intereses que pueden ir en muchos casos en contravía, de manera tal que se pueda generar algunos equilibrios, alguna armonía, algunos resultados en últimas beneficiosos para el resto de la sociedad. No es que una gobernanza sea mejor que la otra, sin lugar a dudas, cada uno de los modelos de gobernanza tienen retos específicos. Ahora, también la gobernanza puede ser entendida desde la perspectiva técnica, racional, organizacional, lineal, si se quiere, o desde la perspectiva política, y es desde la visión de los cálculos de los distintos actores en función de sus distintos intereses que defienden algunas trayectorias, que tienen perspectivas hacia futuro en una dirección o en otra, donde es un poco menos lineal y es un poquito más producto de negociación. También podemos hablar de distintos modos de gobernanza y la percepción al respecto de cómo alcanzar los niveles satisfactorios de gobernanza. Está la perspectiva racional o positivista, que es muy lineal, muy determinista, si se quiere también, mientras que también está la perspectiva argumentativa o constructivista, que postula que la gobernanza es el resultado de estos procesos de deliberación, de intercambio, de contrastación, de negociación, procesos argumentativos, etc. Ahora, si traemos esta discusión con los contextos específicos de economías emergentes, vamos a encontrar que hay, y no solamente en economías emergentes, sino en el contexto de las políticas y los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, podemos encontrar que hay típicos dilemas propios de este tipo de economías. Por ejemplo, al respecto de dónde priorizar los recursos y los esfuerzos en asegurar la excelencia científica, en asegurar unos niveles importantes de competitividad industrial en el contexto de economías globalizadas, o asegurar niveles de bienestar y de inclusión social a partir del conocimiento, al tiempo que se busca que este conocimiento sea producido de manera socialmente y ambientalmente amigable, con responsabilidad ética, legal, etcétera, etcétera. A veces estos propósitos o estas expectativas que se cifran sobre los sistemas y sobre los desempeños de los gobiernos y sus políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación pueden ser contradictorios. A veces no es fácil mantener el equilibrio entre excelencia y pertinencia, entre competitividad y crecimiento con la protección del medio ambiente, etcétera. De manera que eso hace parte de las dinámicas de tensión que se quiere, si se quiere, al respecto de objetivos de política pública que dan cuenta de las dificultades de la gobernanza en este tipo de sociedades y de economías. Siempre que habla uno de gobernanza, hace uno apego a la literatura sobre ciencia política, que reconoce que las decisiones de los actores y sus posturas están
orientadas en función de sus ideas, de sus intereses, que hay actores de distintas características, unos con ciertos grados de influencia o con poder de organización, que inciden o no en las instituciones como actores de alguna permanencia superior a los vaivenes y a las variaciones políticas de los gobiernos de turno, etcétera, lo cual pues hace parte de esa discusión de los retos de gobernanza en general y en los países en vía de desarrollo también. Por eso la gobernanza se lleva a cabo en reconocimiento de que hay distintos actores que juegan distinto en distintas arenas. En los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, pues los actores, por un lado, están los del sector productivo, que están las empresas nacionales o multinacionales, las asociaciones empresariales, las asociaciones industriales. También está el sector académico, investigativo, donde se encuentran las universidades, los centros públicos de investigación, los institutos de investigación, los consejos de investigación. También está la sociedad civil, las asociaciones de consumidores, los grupos de interés, las ONGs y el sector público, donde están los ministerios, el gobierno, el parlamento, los gobiernos locales, departamentales, los organismos internacionales, etcétera. Donde en muchos casos, dentro de estos sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, los actores están organizados con intereses claramente representados y con valores y poderes divergentes, donde muchas veces compiten por impacto, prestigio y recursos, donde muchas veces tampoco hay un actor dominante, todos juegan en mayor o menor medida un poder de incidencia importante, dependiendo de las temáticas que se discutan, donde las políticas son muchas veces cuestionadas porque la política pública, por definición, es la selección de ganadores y perdedores, en el sentido en que reviste la selección de problemas públicos a tratar y dejar otros de lado. La búsqueda de algún grado de alineación o consenso y aprendizaje son fundamentales, donde se crean ciertas comunidades epistémicas capaces de interactuar primero entre ellas, pero después con los pares o con las contrapartes. Todo proceso de política pública y pues la ciencia, la tecnología y la innovación no es la excepción. Reviste unos procesos de agendamiento de política pública donde se escogen los problemas a atender, donde se escogen las soluciones a hacer la respuesta para atender a esos problemas, donde hay una deliberación en cuanto a cuál es el problema y cuál es la mejor solución. Después hay unos ejercicios de implementación, de monitoreo, evaluación y después determinación. Y normalmente estos procesos se llevan a cabo bien sea de manera cíclica y lineal, pero también pueden llevarse a cabo de manera paralela y de alguna forma iterativa. De cualquier manera, todo proceso político, y como decía, las políticas de ciencia, tecnología e innovación no son la excepción, involucra distintos tipos de actores. Dentro de ellos están los administradores públicos, los aspirantes políticos, los partidos políticos, los ciudadanos organizados, los partidos, los grupos de interés, los medios de comunicación, los think tanks o investigadores con reputación o organizaciones de expertos y también pues el exterior. Y todos estos tienden a tener una postura respecto de la ciencia, la tecnología y de las políticas y programas para implementar en el marco de un país. En muchos casos, y particularmente en economías emergentes, hay muy poca participación y es parte probablemente de los mayores retos de gobernanza, poca participación pública dentro del sistema, donde es concebido que como si la sociedad estuviera ajena y apartada de lo que los tomadores de decisiones finalmente deliberen y decidan hacer con y para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ello, razones dentro de las que se encuentran está la baja comprensión pública de la ciencia, la tecnología y la innovación, particularmente en economías emergentes, la incapacidad de ver el beneficio del conocimiento científico, el desconocimiento, la incredulidad en las instituciones científicas, los prejuicios de valor
creencias religiosas, culturales sobre la ciencia, o incluso a veces una percepción negativa sobre los científicos, lo cual pues incide también en que haya ese divorcio entre el quehacer de los científicos, las políticas para la ciencia, la tecnología, la innovación y el resto de la sociedad que se siente ajena a todas esas discusiones y discursos. Hay unas tensiones o dilemas propios de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en economías emergentes, entre los que se destaca que a veces no hay consenso sobre cuál es el tipo de ciencia que se requiere, si es una ciencia excelente, digamos, competitiva a nivel internacional, o si lo que se requiere es una ciencia pertinente, relevante para las características y las necesidades locales, y para que sean útiles para solucionar problemas, etc. También existen dilemas y debates en torno a las aproximaciones a los problemas científico-técnicos. Si estos deberían ser aproximados de manera disciplinar o transdisciplinar o multidisciplinar o interdisciplinar, como lo queramos llamar, sabiendo que son cosas distintas, sobre todo porque hay escuelas académicas, si se quiere, y hay academias que a veces tienden a defender sus disciplinas y a privilegiar y a preferir que las políticas entonces los beneficien a ellos y no necesariamente ven con buenos ojos de que los mismos problemas sean abordados de otras maneras. Eso pues también es particularmente relevante para hablar de gobernanza, porque como todos sabemos los problemas públicos pues revisten distintos tipos de disciplinas y la selección de problema público para ser atacado desde una disciplina pues puede conducir nuevamente a una selección entre ganadores y perdedores, como lo pueden ver en las distintas arenas que acabamos de discutir distintos actores. También existen dilemas al respecto de la relación crecimiento e inversión, donde no hay claridad. Algunos piensan que hay que crecer primero para invertir luego en I+D, mientras que otros dicen, no, efectivamente, para invertir hay que invertir primero en I+D para así crecer. Y esto es muy presente y es un poco el por qué explica la relativamente baja inversión en ciencia y tecnología en economías emergentes comparados con otros países. En estos países de economías emergentes, incluido Colombia naturalmente, se piensa que la ciencia y la tecnología es un lujo que solamente debe estar atendido y desarrollado y soportado una vez se tengan los recursos, cuando la realidad es que muchas veces para obtener esos recursos es justamente que hay que invertir en investigación y desarrollo. También hay debates políticos acalorados al respecto de si el conocimiento debe ser protegido o si debe ser de acceso libre. Por eso los debates de derechos de propiedad intelectual o open access. Y al respecto de la financiación, ¿quién debe ser principalmente el financiador de la ciencia y la tecnología? En muchos países, dentro de sus políticas públicas, y Colombia no es la excepción en ese caso, apuestan a que sea el sector privado o el mercado el que provea principalmente los recursos en ciencia y tecnología. Eso es lo que explica en parte tan poca inversión pública. Y entonces, pues está hasta qué punto es el Estado, hasta qué punto la empresa privada, hasta qué punto los mismos usuarios o beneficiarios como las asociaciones de pacientes, las que deberían financiar la investigación y el desarrollo, o como tradicionalmente ha sucedido, como vimos también en el caso de Colombia, gran parte de la financiación de estas actividades viene de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, pues no es una banca multilateral, pero es un actor internacional importante, y de otras fuentes. Y por último, la pregunta sobre ciencia y tecnología, ¿para qué? Y también es un debate constante al respecto de si es para el crecimiento y la competitividad o es para la inclusión social, como si estas cosas fueran mutuamente excluyentes, y efectivamente, desafortunadamente, así se ve y así se implementa, porque a veces son discusiones digamos, de polémica suma cero, lo que se le da al uno no se le da al otro, y pues un poco falta de creatividad para imaginarse el apoyo al concepto, digamos, de crecimiento o desarrollo sostenible, que de alguna manera sostenible no solamente ambiental, pero también socialmente. Pero son, digamos, parte de los debates que nosotros en este libro que coeditamos con Stefan Kuhlmann, que les mencioné y les mostré la carátula, pues se reflejan.
Ahora, también en la literatura se ha hablado de la arquitectura institucional necesaria para asegurar unos niveles importantes de gobernanza. Según este estudio de SPRU del 2002, hay una estructura básica mínima que debería garantizarse y que desafortunadamente los países en vía de desarrollo no siguen, incluido Colombia. Y es en el sentido de que el sistema debería, de gestión, por lo menos, no de gobernanza, sino de gestión, desde la perspectiva del sector público, de la ciencia, la tecnología, la innovación, debería estar caracterizado por que existan 4 niveles claramente diferenciados. En estos sistemas en estos países de economías emergentes hay actores que cumplen los 4 niveles, hay actores que cumplen solamente 2, hay actores que no cumplen, no hay actores para alguno de los niveles, etc. Pero según este estudio de Ben Martin del 2002, todo sistema debe contar con un nivel 1, que es el de política nacional transversal de ciencia, tecnología e innovación, que está dado por el Congreso, el gobierno, con un consejo asesor de política. Un nivel 2, que es el de coordinación intermisional o interministerial, donde están los órganos de coordinación, básicamente, los ministerios. Un nivel 3 está compuesto por actores que hacen el proceso de coordinación detallada en la ejecución de los programas, en el diseño de los mismos programas, en la administración, etcétera, de ciencia, tecnología e innovación, y un nivel 4 que son los ejecutores, principalmente los desarrolladores de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, de la investigación, como las universidades, los centros, los grupos, etcétera, que producen conocimiento para un grupo de actores que son los productores, las empresas que utilizan conocimiento producido por otros, o las granjas, o los hospitales, etcétera. Como decía, este es como el esquema ideal, básico, mínimo, que debe existir para un proceso de gestión que es una mejor gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación, pero que desafortunadamente en nuestros contextos de economías emergentes pues es poco seguido. Por último, está la presentación, la discusión de Cristina Chaminade en uno de los capítulos del libro que coeditamos, donde ve también los retos de gobernanza como los retos de alineación, tanto horizontal como vertical. Horizontal en el sentido de que a la luz de una agenda de desarrollo económico, los distintos actores relevantes para la ciencia, la tecnología y la innovación tienden a competir, tienden de alguna manera a duplicar o a traslaparse o dejar vacíos, donde están pues a la luz de la misma política de ciencia, tecnología e innovación. Hay también políticas de educación, hay también políticas de comercio, hay políticas de competencia para asegurar la competencia industrial o políticas de desarrollo local que pueden entrar en competencia, en rivalidad, en conflicto entre sí, lo cual hace particularmente difícil, pero importante y necesario los procesos de alineación horizontal. Y con respecto a la alineación vertical, trata sobre, al interior de la misma política de ciencia, tecnología e innovación, esa capacidad de alinear entre objetivos, instrumentos y problemas, que también permitan una gestión de los recursos y de los esfuerzos el aseguramiento de señales claras a la sociedad al respecto de las prioridades, de los deberes de ser, etcétera, pero esto desde la perspectiva de la gestión de lo público, que garantice una mejor calidad de la gobernanza. Bueno, hasta aquí hacemos una pausa y posterior en el siguiente video de este módulo 9 hablaremos específicamente del caso del sistema, de los retos de gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el caso de Colombia.